Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas tardes. Si hay alguien en otro lugar. Nuevamente, jueves, jueves de Ateneo. Y hoy con un invitadísimo especial que va a ser introducido por Ignacio Sandivaras. Así que, Ignacio, te dejo la palabra y nos disponemos a escucharlos. Bueno, hola a todos y todas. Bueno, Carlos, un placer. Hago una presentación muy breve de Carlos. Carlos Pressman es, socio de la SAMEN y de los primeros que se subió a esta nave también. Carlos es médico, partió de la cirugía, médico de medicina interna, terapista, también en gerontología, es decir, que un recorrido muy grande en medicina y es profesor de la cátedra de semiología de la Universidad de Córdoba, es un cordobés neto, ¿eh? Y también ha escrito distintos libros en relación a lo que es la narración, en relación a lo que sucede en el consultorio, letra de médico 1 y 2, ¿no? Es decir, bueno, es decir, que viene hace mucho tiempo explorando en esto de la escritura y demás. Pero hoy lo vamos a tener a Carlos para ver en esta presentación un trabajo de un libro muy recomendable que se llama Cuadernos de Anatomía, que realizó junto con el artista Carlos Alonso, un libro muy bello, con reflexiones y con descripciones, realmente un placer, muy recomendable. Y hoy, en esta noche, nos vas a hacer navegar un poco también con esto de pensar la narrativa, así como lo vimos hace algunos años atrás con la fotografía. Hoy el lenguaje que vamos a tener también por allí es el lenguaje de la plástica, ¿m? Donde, Carlos, ahí venís haciendo un trabajo muy rico. Así que bueno, te dejo, Carlos, para que nos hagas navegar por estas reflexiones y también imágenes que a ir mostrando y compartiendo. Bueno, vamos, se ve bien, digamos. Tenés que ponerlo en presentación. Ahí Ahí está. está. Listo. Se ve bien. Bueno, Ahí va. una aclaración previa es que todas las imágenes, salvo esta, que es la lección de anatomía de Delman y Tull, todas las imágenes que van a ver a lo largo de esta breve charla eh, pertenecen al libro Cuaderno de Anatomía de Carlos Alonso, que fue un trabajo que hicimos de recorrer la anatomía humana desde la perspectiva de la ciencia y desde el arte, digamos. Pero van a ilustrar esta conversación que apunta a pensar la medicina en el contexto del sistema sanitario actual y los cambios que protagoniza la época. Y esta es la versión que Alonso hace de ese cuadro. Antes de comenzar esta charla que lleva por título Detectives de la Verdad, quiero plantear que tengo conflictos de intereses con esta charla y los tengo con aquellos que no consideran a la salud o a la educación un derecho. También con aquellos que utilizan los métodos complementarios y la farmacología no con fines diagnósticos y terapéuticos, sino con fines de lucro. Y también tengo conflictos de intereses con aquellos que no les importa el diagnóstico o lo que es lo mismo, la búsqueda de la verdad. Nos vamos a preguntar cómo conservar la humanidad en un sistema inhumano. Tenemos un nivel de atención médica, en general consultorios e instituciones, que han impactado en el sentido de que antes uno se atendía con el doctor tal o cual y hoy se atiende en el sanatorio X o el hospital tal. ¿Cómo impactan las tecnologías, los métodos complementarios de diagnóstico y los medicamentos? Las condiciones laborales, los tiempos que tenemos en la consulta médica y cuánto se remunera ese acto médico.
los cambios en la relación médico-paciente, paciente-médico, cómo hemos ido migrando, o al menos lo intentamos, del interrogatorio al escuchatorio, cómo es la relación con el resto del equipo de salud, cómo nos comunicamos con ellos, el trabajo interdisciplinario. Esta sociedad es un buen ejemplo de eso. Y por último, que quizás pueda ser lo primero, cómo nos atraviesa en nuestra praxis del sistema sanitario los medios de comunicación. La prensa escrita, la televisión, las redes sociales, las aplicaciones del celular, el chat GPT, la inteligencia artificial, en lo que podemos definir el doctor Google, digamos, ¿no? La charla va a tener tres partes. La primera, la víctima; la segunda, el detective; y la tercera, la verdad. La víctima alude a lo que sucedió con la anatomía humana. Vesalio se atrevió a describirla, después se representó en el arte, ahí lo vemos al David, en Florencia, y después vemos ilustraciones del Alonso. En el cuerpo sucede la vida y también la muerte. Es la síntesis de lo heredado, de nuestras conductas y de la impronta de la vida en sociedad. El cuerpo es el soporte material de las ideas que transcurrieron a través de la historia de la humanidad. Quizá esta frase suena un poco pretenciosa, pero hay algo de verdad en el sentido de que lo que decimos se transforma en conductas y esas conductas cambian nuestro cuerpo, desde tatuajes, cirugías estéticas, deportes. En alguna manera construimos una anatomía propia que es nuestra obra de arte, por decirlo así. Digo esto porque la mirada médica también tiene que contemplar esa individualidad. Y la anatomía humana es una anatomía, antes que nada, sexuada. Así que vamos a compartir un pedacito de una película de Almodóvar, de Todo sobre mi madre. Si no se escucha, está subtitulado. Me quedo con la última frase, ¿no? Una es más auténtica cuanto más se parece a lo que soñó de sí mismo o se parece a su deseo. Y de una u otra manera está en juego en la anatomía humana el deseo de cada uno, y hoy tenemos que aprender de esto, que en la cuestión de la sexualidad adquiere una trascendencia enorme y una repercusión también, porque por ejemplo hoy en nuestro hospital
operamos a Susana Álvarez de próstata, ¿no? Bien, dicho esto, pasamos a que la anatomía humana, además de ser sexuada, es fundamentalmente una anatomía social. No se puede pensar al ser humano fuera del entorno donde vive, del nicho ecológico en el que habita y la convivencia. Ya hay mucha evidencia construida de que si uno tiene amigos gordos, muy probablemente uno sea obeso, si sus amigos fuman, muy probablemente fume, y si tu entorno se consumen sustancias no legales, muy probablemente uno consuma, sea un adicto. ¿Qué digo con esto? Lo podemos trasladar a distintos aspectos de la vida cotidiana, pero podemos afirmar que así como hay infecciones de transmisión sexual, la mayoría de las enfermedades crónicas hoy, la mayoría de las enfermedades son enfermedades de transmisión social. La mayoría de las enfermedades son de transmisión social. Las condiciones de vida terminan impactando en las patologías que vamos a tener. Hay un colega que decía de manera muy simpática que dice mucho más de un paciente la dirección de dónde nació que la historia clínica completa. El código postal te da más elementos diagnósticos que la historia clínica. Y tenemos, además de una anatomía social, una anatomía del lenguaje, porque lo que decimos, si bien se dice, también nos hace a nosotros. El lenguaje es performativo, o sea que nosotros construimos un sentido a través de las metáforas, de las historias que nos vamos contando y que construyen nuestra corporalidad. Y para poder hacer diagnóstico no podemos desechar el aspecto del lenguaje. Los cuerpos, dice Daniel Flichtentrei, no son cosas, sino procesos que cuentan historias. La clínica no puede cometer el error de ignorarlo. Y en esta anatomía del lenguaje, dice Daniel que el mundo de la medicina está atravesado por un continuo tráfico de historias, narraciones cotidianas que siembran el suelo como árbol en un bosque de palabras. Se agudiza el oído, escuchará voces que gritan o murmuran para contar padecimientos que son únicos, secretos, personales. Sin ella la medicina no sería nada. Apenas una técnica discreta y satisfecha. Un páramo de cifras y algoritmos que intentarán alumbrar como pálidas luces agónicas el cadáver de su propia grandeza y las sombras de un futuro miserable. No es que la ciencia no sirva, es que no es un Dios omnipotente, sino un método tan extraordinario como incompleto. Para tratar de legitimar desde las neurociencias por qué decimos que el lenguaje es abarcativo del ser humano, veamos este pequeño video de Nature donde se plantea un mapa cerebral de las palabras del lenguaje.
La idea de colocar este video era que a partir de la plasticidad neuronal, de la cual cada vez hay más información, podemos demostrar de manera consistente a través de neuroimágenes cómo el lenguaje es performativo. O sea, nuestro cerebro se construye con historias que escuchamos y decimos, y los síntomas que puede tener nuestro paciente tienen que ver con la forma en que le da sentido a las palabras que dice y que escucha, incluso cuando recibe un diagnóstico. Puede una palabra del médico salvarlo y sanarlo o enfermarlo y condenarlo. Por eso queremos hacer hincapié en esta anatomía del lenguaje, porque una buena praxis clínica no puede omitir otros saberes de la psicología, de la sociología, de la literatura. Entonces, si el hombre es un animal, pero que cuente historias, es en el cerebro donde éstas se crean. En él construimos el mundo que habitamos, el infierno y el paraíso. En ese escenario de cambio eterno se crea la pregunta existencial de la humanidad: ¿vivir muriendo o morir viviendo? Esta historia de la anatomía del lenguaje arranca en la literatura bíblica con la Torre de Babel, donde los pocos habitantes del planeta hablaban un único idioma y decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo. Dios decide castigar a los hombres dispersándolos por toda la tierra y dándoles diferentes lenguajes. Uno podría pensar si es un castigo o una bendición, ¿no? Lo cierto es que los médicos nos hemos metido en esta Torre de Babel creyéndonos dioses, ¿no? Enfrentando la muerte, y a su vez creando un lenguaje en el cual solamente nos entendemos entre nosotros y transformamos la falta de aire en disnea, por poner solamente un ejemplo. Eduardo Galeano dice que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. El hombre es un animal que cuenta historias. Rita Charon, que es una de las fundadoras de esta sociedad de medicina narrativa, sin el acto narrativo de contar y ser escuchado, el paciente no puede transmitir a nadie más, ni a sí mismo, por lo que él o ella está pasando. Más radicalmente, y tal vez igualmente cierto, sin estos actos narrativos, el paciente no puede comprender por sí mismo lo que significan los eventos de la enfermedad. Hannah Arendt dice: quizá usted pueda responder a la pregunta ¿qué soy yo? Sin una historia, pero no creo que pueda hacerlo con la pregunta más importante: ¿quién soy yo? Y en esto es muy interesante plantearnos que la medicina está súper bien entrenada para saber qué tiene el paciente, pero no para saber quién es el paciente. Y Oliver Sacks, un médico, escritor, neurólogo, dice que cada uno de nosotros construye y vive una narrativa. Esa narrativa somos nosotros. Gabriel García Márquez dice que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda. Esta mujer, Katherine Hayles, que es una literata también y crítica literaria, que investiga sobre nuevas tecnologías y el impacto en la forma en que pensamos, dice en cómo pensamos: el propósito principal de la narrativa es buscar el significado, lo que hace que la narrativa sea una tecnología esencial para los seres humanos, que podrían definirse como animales que buscan el significado o el sentido.
En Memorias de Adriano, la Marguerite Yourcenar nos dice, es difícil seguir siendo emperador ante un médico y también es difícil guardar la calidad de hombre. El ojo de Hermógenes, mi médico, solo veía en mí un saco de humores, una triste amalgama de linfa y de sangre. Y Byul-Chul Han, este filósofo contemporáneo, propone que más información y comunicación no esclarecen el mundo y la transparencia tampoco lo hace clarividente. La información por sí sola no engendra ninguna verdad. Los datos desnudos cuentan, computan, pero no cuentan, narran nada. A mí me gusta establecer en esto de la transparencia que hoy los métodos complementarios de diagnóstico nos permiten realizar verdaderas virtopsias, o sea, autopsias virtuales, donde podemos encontrar la patología, por más mínima que sea, en cualquier parte del cuerpo, pero no explica por qué nos enfermamos. Punto. Primera parte, la víctima, nuestros pacientes. La anatomía humana, que también es una anatomía social y sexuada. Vamos a introducirnos ahora en esta segunda parte en el rol que tenemos nosotros, los profesionales de la salud, los presuntuosamente detectives. Y para eso tenemos que definir lo que definimos como salud-enfermedad. La salud es una construcción cultural compleja, en donde participan de manera inequívoca las condiciones de pobreza y la desigualdad. No es lo mismo la enfermedad entendida como nosología, ¿no? Este vademecum de enfermedades que están en los libros de medicina interna, que con el sufrimiento o el padecimiento o el dolor, ¿no? Que tiene que ver, y así lo definimos en la cátedra, enfermedad es la disrupción de un proyecto vital, ¿no? No es lo mismo que uno esté difónico o un esguince, que en mí no sería el gran problema, pero en Messi una tragedia, ¿no? Entonces, el proyecto vital de cada uno hace al tipo de padecimiento que le produzca. En esto hay un dicho popular que dice que el tero canta en un lado y pone los huevos en el otro, ¿no? Las ciencias médicas han detallado de manera clara y precisa, en el caso del tero, el pico, las notas del tero, cuántas plumas, si es macho o hembra, pero esto es lo que es la biología, no permite descubrir dónde el tero pone los huevos, ¿no? Que es lo más valioso que tiene. Y en esto es lo mismo. No confundir lo que es la biología con la biografía, no mezclar nosología en términos de enfermedad, que el paciente la percibe como tal, o a veces el médico le asigna una enfermedad, con el padecimiento, ¿no? Este concepto de vale la pena, del cual vamos a hablar más adelante. Y propedéutica es el diagnóstico, es la ciencia y el arte del diagnóstico, que es la búsqueda de la verdad o las verdades. Y con el concepto este del médico o del agente de salud, quería plantearme una frase de Manuel Levinas que a mí me parece trascendente. Yo no soy el otro, pero necesito al otro para ser yo. Y en esto tenemos que sensibilizarnos en que el ejercicio de la medicina no sucede si no hay un paciente. Yo no soy el otro, pero necesito al otro para ser yo. O sea, el que me instituye en mi rol profesional de la salud es el paciente. Intentemos, o mejor dicho, nos preguntemos cuáles son los métodos que ha diseñado el ser humano para poder hacer un diagnóstico de la realidad en la cual viven nuestros pacientes. La ciencia, el método científico, el razonamiento clínico, la clásica medicina basada en la evidencia. El arte, que podríamos llamar el arte de prevenir, el arte de cuidar, el arte de curar, el arte de paliar, ¿no? Los pacientes terminales, lo que podríamos decir la medicina basada en la narración. Y también está en la especie humana la religiosidad. Creemos en dioses, en la magia, en mitos, en la brujería y los curanderos, lo que podríamos decir la medicina basada en creencias. Y acá surge una pregunta trascendente. Como profesionales de la salud, ¿vamos a saber y o creer? En la clínica siempre hablamos de el ojo clínico, ¿no? La mirada. Que a mí me gusta pensar que
este ojo clínico cada vez se volvió más pequeño en las especialidades. Veíamos antes el paciente, después el corazón, los cardiólogos, el estómago, el aparato digestivo, los gastroenterólogos, y cada vez más subespecialidades, fraccionándolo y achicándolo hasta mirar por el microscopio la biología molecular o la secuencia de ADN de nuestros pacientes. Y sin embargo, esto no resuelve los problemas de salud o enfermedad, y deberíamos empezar a incorporar el concepto de ojo dron, ¿no? Que se aleja y mira al paciente en el contexto social y en las condiciones en las que vive. Este es un ejercicio que de manera virtual es más complejo, pero si ustedes se concentran en el puntito rojo central, van a ver que se borra el halo celeste del entorno. O sea, que cuanto más achicamos nuestra mirada, nos perdemos la perspectiva. Esto sucede también con las obras de arte, ¿no? En los cuadros, si nos acercamos a un cuadro impresionista, vamos a ver solo manchas, y si nos alejamos, vamos a ver un paisaje, una figura humana. Entonces, ¿qué sujeto construye la mirada médica? ¿Cómo formamos profesionales o cómo nos hemos educado para aprender a mirar a nuestros pacientes, ¿no? Los odontólogos que miran los dientes de las personas que se cruzan, los arquitectos cuando entran a una casa, los deportistas, ¿no? Tenemos una mirada educada para poder descubrir determinados aspectos. Vamos a ver un pequeño video que es un test de concentración, así que presten atención. This is an awareness test. Sí. A mí me gustaba usar este video porque es de los ciclistas, ¿no? Y es cierto, cuando estamos en la ciudad no vemos cosas que suceden. Entonces podemos decir que la muda enfermedad es un asesino serial, ¿no? Las enfermedades, de manera en la cual no tienen lenguaje, porque el que habla es el paciente, no hablan riñones, corazones, pulmones, habla el paciente. Opera como un asesino serial, ante el cual se enfrentan a este asesino policías, un equipo forense y los detectives. ¿Cuáles son las preguntas claves que se hace ante un crimen? ¿Qué lo mató? ¿Cómo lo mató? ¿Cuándo lo mató? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué lo mató? Y siempre las conjeturas diagnósticas son situadas en un tiempo histórico, geográfico y cultural. Pero además de estar situadas, son sensibles al contexto. ¿Por qué lo mató? ¿Para qué lo mató? Esta incertidumbre no es una debilidad de la clínica, es su propia naturaleza. Un dato sin contexto es un castillo construido en el aire. Veamos cómo es la consulta policíaca. Abuelo tiene 90 años, por eso le duele la rodilla izquierda. Disculpe, doctor, la rodilla derecha tiene la misma edad y no me duele. Veamos cómo es la consulta con el equipo forense. Todos los estudios son normales, ¿no? Radiografía, imágenes, laboratorio. Usted no tiene nada. Disculpe, doctor, me siento mal. Estoy padeciendo un sufrimiento, estoy enfermo. ¿Qué es lo que desearíamos que sea la consulta con un detective? Estoy obligado a informarle que usted padece el síndrome de Carranza. Disculpe, doctor, ¿y eso es grave? Todavía no lo sabemos, señor Carranza. Vamos a entrar ahora a lo que se llama el paradigma indiciario, descrito por un médico que seguramente ustedes no conocen, que se llama Giovanni Morelli. Ahí lo tenemos. En la época del fin del 1800, en el auge de la pintura, de los clásicos de la pintura universal,
obviamente se falsificaban cuadros y se vendían cuadros falsos. Este Giovanni Morelli aprendió a describir de cada autor de la pintura un rasgo que era distintivo y propio de él. Si uno fuera choro, digamos, y falsificara cuadros, lo que va a hacer es hacerse muy hábil y muy preciso en falsificar la firma. Pero el verdadero pintor se juega en su identidad cuando hace un detalle, por ejemplo, las orejas, o la luz, o una forma de la lúnula de la uña. Un detalle en donde de manera inconsciente el pintor deja reflejada su identidad artística. Giovanni Morelli fue contemporáneo de Sigmund Freud, que en su teoría psicoanalítica descubre lo que es el acto fallido, ¿no? Uno está teniendo relaciones con Susana y le dice te amo, Mónica, ¿no? Tiene la Mónica en la cabeza. Este aspecto del acto fallido es como el acto acertado que también tiene el pintor cuando pinta de determinada manera. Y el que en la medicina clínica transforma el paradigma indiciario en el eje de la medicina moderna es Sir William Osler, también contemporáneo de Giovanni Morelli y de Sigmund Freud. Esto en el ámbito de las ciencias, ¿no? Los tres son médicos, los tres trataron de descubrir con detalles muy sutiles lo que podemos llamar el arte de leer señales. Pero esto también tuvo su repercusión en la ficción. El personaje más visto y más leído es el de Arthur Conan Doyle, también médico, creador de Sherlock Holmes, en el cual se inspira el personaje de Sherlock Holmes en su profe de clínica médica, que era Joseph Bell, que cuando daba una clase entraba el paciente y Bell decía tuberculosis. Profe, ¿cómo se dio cuenta? Decía Conan Doyle. Y bueno, porque tiene los zapatos con barro, tiene restos de hollín en las orejas, veo una gota de sangre seca color ocre en la camisa, lo veo vestido muy humilde, seguro que es un trabajador de las minas y lo escuché toser y tiene hemoptisia, o sea que tose con sangre, muy probablemente sea tuberculosis. Tan involucrado estaba que este modelo de pensamiento deductivo e inductivo se incorpora a la semiología y a la clínica y es Watson, que es médico en la ficción, que representa a la autora Conan Doyle, le cuenta los casos de asesinatos de manera en que nosotros contamos las historias clínicas. Dato de color, Watson era el apellido del médico de cabecera de Sir Arthur Conan Doyle. Y más acá en el tiempo, la serie Doctor House, que también fue una de las series más vistas en el planeta, pone en el centro de la tecnología y del desarrollo científico un personaje, Doctor House, que más allá de las características que tenga, no renuncia a pensar, a buscar los detalles más sutiles, más humanos, más particulares de cada paciente para llegar al diagnóstico. Y finalmente tenemos otra de estas grandes series que se llama New Amsterdam, en donde su personaje, Max, que está acá en la foto, es el director de un hospital en lo que podríamos llamar una de las ciudades más ricas del planeta, como Nueva York, en un país muy poderoso como es Estados Unidos, y ahí se muestran las dificultades que se tienen para atender a los pacientes por los determinantes sociales. Pensemos hoy lo que sucede con los adultos mayores y la accesibilidad a los fármacos, y lo que se ve en New Amsterdam son las dificultades que tiene la administración de recursos y la profunda inequidad que se vive en Nueva York, y él logra, este personaje en New Amsterdam, salir del hospital a ir a ver las condiciones de vida de los pacientes para entender por qué el hospital no puede dar respuesta. La medicina basada en la evidencia y el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para tomar decisiones. Pero ¿qué pasó? La medicina basada en la evidencia fue tergiversada, se transformó en un credo estadístico, el equipo forense, y dogmático, la policía, que hoy resulta insuficiente para la complejidad de la relación médico-paciente y sobre todo el cambio epidemiológico de las enfermedades, la muda asesina serial.
Y ya William Osler, a fines del 1800, decía, practicar la medicina sin los libros es navegar sin brújula. Pero practicarla sin escuchar a los pacientes, ni siquiera es embarcarse. Este es el gráfico que utilizamos en la cátedra, en donde el paciente, que es el centro de nuestros esfuerzos, digamos, sufre el impacto de la cultura, de la sociedad donde vive y de la educación. Y tiene una biografía y una biología. La biología se manifiesta por signos que los podemos medir, que los podemos mensurar y caracterizar. Son objetivos. Para eso los métodos complementarios son imbatibles. Pero el paciente también habla y nos cuenta sus síntomas, el dolor. Si intentamos una recreación de la evolución de la clínica médica, Hipócrates la funda 400 años antes de Cristo, decimos que tenemos signos y síntomas, que las patologías pueden ser bruscas, agudas o crónicas, y que para el signo y para el agudo la tecnología ha avanzado enormemente y ha resuelto gran cantidad de dificultades sanitarias. Pero para las enfermedades crónicas, hoy las más prevalentes, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, adicciones, depresión, deterioro cognitivo, enfermedades que hoy invaden nuestros consultorios, tenemos que recurrir al lenguaje. La ciencia podríamos definirla en el signo, el agudo y la tecnología, gran elemento. Pero si no lo complementamos con el arte, que escucha los síntomas de los pacientes crónicos, no podemos omitir el lenguaje en el acto médico. Y como siempre, desde esta Córdoba natal, tratamos de encontrar algo que nos legitime en la cuna del saber o de donde nos abrevamos habitualmente. Miren lo que dice esta última edición del Manual de Medicina Clínica de Oxford, que plantea cuál es el mecanismo de la enfermedad y dice que hay respuesta en forma de narración. Siempre deberíamos preguntarnos por qué. La ciencia trata sobre la claridad, la objetividad y la teoría para cambiar la realidad, pero hay otra forma de cambiar el mundo externo que implica subjetividad, emoción, ambigüedad y relaciones misteriosas entre fenómenos sin relación aparente. Las humanidades médicas exploran este campo. Ahí hay el porqué del porqué del porqué. Estos tres porqué lo utilizamos porque nosotros tenemos en nuestro hospital, la mayoría de nuestros pacientes que ingresan son mucho de insuficiencia cardíaca descompensada. Y ahí termina el diagnóstico. Son muy pocos los colegas que preguntan, che, ¿y por qué se descompensó la insuficiencia cardíaca? Y ahí hemos descubierto que, al igual que en el resto del mundo, abandonan la medicación por X motivo, que sería el segundo porqué. Primero, ¿por qué se descompensó la insuficiencia cardíaca? Porque abandonó la medicación. Pero muy pocos preguntan, ¿por qué abandonó la medicación? Porque no tenía dinero, porque se separó de la esposa, que era la que le daba la medicación. Poder investigar los porqué de los porqué nos aproxima a la realidad del paciente y también podemos operar terapéuticamente para que no vuelva a reinternarse como sucede con insuficiencia cardíaca descompensada. Si pudiéramos vivir lo suficiente para sufrir todas las enfermedades, los médicos podríamos ser realmente útiles para nuestros pacientes. Crear el paciente como texto. Cada contacto con un paciente tiene una dimensión ética y artística, además de una técnica. Esta frase que parece sencilla, a mí me costó mucho tiempo entenderlo, y a mí me gusta usar este ejemplo. Todos los que estamos acá alguna vez hemos tenido fiebre o vómitos. Entonces, cuando te viene un paciente que te dice, doctor, estoy con fiebre, podés empatizar con él y sentir lo que él siente. James Baldwin dice, el propósito del arte es poner al descubierto las preguntas que han quedado ocultas por las respuestas. Y acá es donde el curar del arte, no el arte de curar, el curar del arte adquiere una significación trascendente que en lo personal da sentido a involucrarnos en esta sociedad de medicina narrativa. El arte, en toda su disciplina, nos permite vivir las enfermedades entendidas como nosología o padecimiento, para comprender y empatizar nuestro paciente. Pensemos ahora películas, libros, teatro,
que nos hacen vivir determinadas circunstancias de dolor, de padecimiento, de enfermedad, y nos construye una sensibilidad que nos vuelve más empáticos y poder entender lo que le pasa al paciente. Hay una frase muy útil que también pone en igualdad de condiciones a médicos y pacientes, en la cual decimos que el médico ignora que no sabe y los pacientes ignoran que saben. Por eso tenemos que escucharlos. Este ejemplo, donde ponemos los libros más utilizados, al menos en Córdoba, en medicina interna y en semiología médica, y todos los libros, por más completos, detallados y extensos que sean, ninguno, ni todos juntos, comprenden a un solo paciente. ¿Y por qué? Porque el hombre es un animal que cuenta historias. Si solamente nos quedamos en la parte animal, seríamos extraordinarios veterinarios. Por eso tenemos que escuchar las historias que nos cuentan en el consultorio nuestros pacientes. Pero acá quiero pararme un poquito en la omnipotencia del detective, ¿no? De los médicos. No caer en la trampa mortal de enfrentar a la muerte. No caer en la trampa mortal de enfrentar a la muerte. El mejor detective del mundo es aquel que sabe lo que no sabe. Nada más sano que decir no sé. La sabiduría del detective también se aplica en la interconsulta y en la derivación. Y la diferencia entre Dios y los médicos es que Dios no se cree médico. Punto. Primera parte, la víctima, los pacientes. Segunda, el detective. Y terminamos con la verdad o lo que vamos a ir detallando, que es el diagnóstico. ¿Cuál es la única verdad, o por decirlo, la verdad de las verdades? Que todos los seres humanos mueren. Esa es la verdad. Todos los seres humanos mueren. Pero esta verdad genera preguntas. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Para qué nos enfermamos? ¿Qué sentido tiene enfermarnos? Porque si todos vamos a morir, ¿para qué nos enfermamos? Podríamos vivir, envejecer, ponerle hasta los 40, quedarnos ahí y después morir. No, nos enfermamos. Entonces acá aparecen las narrativas para poder dar sentido al padecimiento. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene enfermarse? El sentido de la enfermedad y de la muerte es mediante las palabras, las metáforas, las historias, la literatura, que damos un sentido al padecimiento, el sufrimiento, el dolor. Somos protagonistas y testigos de un mundo construido de palabras. Esto que estamos haciendo ahora. Un intercambio que puede aliviar, reparar, sanar o también agregar angustia al dolor. Lo expresado, leído, escuchado, es la urdimbre que sostiene el sentido humano del fin de la existencia. Nietzsche decía, cuando se tiene un por qué vivir, se asume cualquier cómo vivir. Y otro filósofo, Baruch Spinoza, decía, cuando tenemos una idea clara de por qué sufrimos, dejamos de sufrir. Sigue el dolor, pero es un dolor puramente físico, para el cual tenemos analgésicos. Pero el sufrimiento, como dolor total, desaparece. Estas palabras están tomadas de un artículo publicado por Carlos Tager sobre dimensiones y preguntas sobre la verdad en el consultorio. Este artículo aludía a un consultorio de cardiología, pero puede ser de cualquier otra especialidad. La verdad se juega en el sufrimiento real de los pacientes. La verdad sobre la enfermedad que puedo diagnosticar. La verdad sobre los beneficios que ejercerán mis tratamientos o recomendaciones. Y la verdad sobre lo que comunicamos acerca de la enfermedad y el escenario de futuro. Hace poquito salió este libro Nexus del historiador, filósofo Yuval Noah Harari, en el cual hace una breve historia de las redes de información, desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Y de acá le sacó una fotito en el prólogo, donde quizás de manera hegemónica prevalece en la humanidad un concepto de que a mayor información, una idea ingenua de la información, hay verdad, y que esta verdad puede construir sabiduría y poder. Pero ya Alexis Carroll,
con su Alicia en el País de la Maravilla, a fines del 1800, el conejo pregunta, ¿qué es la verdad? Bueno, Alicia, eso depende. ¿Depende de qué depende? De quién tenga el poder, ¿no? Y podríamos preguntarnos ahora, ¿quién tiene el poder de la inteligencia artificial? ¿Quién tiene el poder de los medios de comunicación? ¿Quién tiene el poder de la tecnología? ¿Quién tiene el poder político? Diagnóstico, diagnósticos, verdad, verdades. La Real Academia Española dice que la verdad es la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Aristóteles decía, decir que lo que no es, y lo que no es mentira. Decir que lo que es, y lo que no es verdad. Nietzsche decía que no había hechos, había solo interpretaciones. Darío Steinschreiber, o Z, ¿qué es la verdad? Y la verdad es la mentira más eficiente, en donde sin duda interviene el poder. Y el maestro Tajer nos ayuda a pensar diciendo que la verdad, al menos en medicina, es una construcción cultural que depende de un contexto histórico y que siempre es relativa. Y terminamos con esta frase del escritor John Berger, de su libro Un hombre afortunado, y que quizás dio título a esta charla, Detectives de la Verdad. No hay muchos médicos que sepan diagnosticar bien. Ello no se debe a que carezcan de conocimientos, sino a que son incapaces de comprender todos los datos posiblemente relevantes, no solo los físicos, sino también los emocionales, históricos y medioambientales. Buscan una afección concreta en lugar de buscar la verdad sobre el hombre, lo que podría sugerirle varias. Y termino con esta imagen que también pertenece a Carlos Alonso, que es su esposa embarazada de Pablo, agradeciéndole este espacio para conversar y porque de alguna manera todos los que estamos hoy acá nos hemos embarazado para parir una sociedad argentina de medicina narrativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy, muy, Bueno, 9 muy y bien. 20. No sé si ya se quieren ir a cenar o quieren que conversemos Ah, algo. Pero bueno, no nos dejes sin palabras. Mm. Nos dejamos no, sin no, por palabras. supuesto, por supuesto. Vamos a inventar las palabras entonces. No, por supuesto, si quieren comentar algo, agregar algo. Carlos dijo que se iba a poner extremadamente crítico junto con Daniel para... Ese comentario que hice era evidentemente una broma bajo ningún concepto. Teníamos ningún prejuicio sobre la charla y aparte Daniel está sin voz, así que no tiene posibilidad de opinar. Pero creo que la Bien. charla que has dado es una charla compleja, difícil, porque has intentado abarcar temáticas muy vastas, donde está todo el gran conflicto que tenemos en este momento, cómo funciona la medicina, su realidad socioeconómica, temas filosóficos, temas psicológicos. Entonces, necesariamente uno tiene que tomar algún pedacito para empezar para empezar a hablar, para empezar a intercambiar, ¿no? Y yo quería, ya aprovecho entonces, te pregunto, yo tuve oportunidad de leer este libro de la anatomía que publicaste, que me pareció este, maravilloso, y preguntarte cómo se ha articulado en tu carrera médica ese ejercicio que hiciste con Carlos Alonso. Bueno, me interesaría Uf. qué Bueno, pasó. primero surge como una relación médico-paciente, digamos, y después a mí me regalaron un libro, Los cuadernos de Bento, de John Berger, en donde hay un crítico literario. Bueno, la historia gira alrededor de que Baruch Spinoza había sido alumno de Rembrandt
y tenía un cuaderno donde dibujaba, que nunca se encontró, en donde se plantea que cuando el límite de las palabras no expresan una idea, aparece el arte, digamos, ¿no? Entonces, Spinoza, cuando no podía sostener una idea filosófica, pintaba, dibujaba, ¿no? Y la relación del pintor Rembrandt con Baruch Spinoza es lo que trata de recrear en Cuadernos de Evento John Berger. Yo le regalo este libro a Alonso porque me parece un libro extraordinario, sobre todo de lo que comunican los cuadros sin palabras, ¿no? Y que nos sensibilizan, nos aprenden, nos educan la mirada, para ponerlo en los términos de la charla. Y bueno, cuando yo le regalo el libro, él me dice, hagamos un libro igual. Y yo ahí me cagué en las patas, porque imagínate, Alonso, para mí un prócer, ¿viste? Entonces le dije, no, Carlos, no. Bueno, pasaron muchos años, pasaron 3 años, y después por circunstancias personales particulares, como siempre, esas cosas que a veces uno dice, ¿y por qué le dijiste que no? Me dijo un amigo mío. Y le digo, ¿por qué Alonso? Y me dice, pero si él te está invitando, ¿cómo? Y bueno, yo le dije que sí, lo llamé, y me dice, bueno, venite, y bueno, tuvimos otros 3 años, te diría, más o menos, trabajando sobre ver cuadros de él. En realidad fuimos órgano por órgano. El ojo, la nariz, la boca, el tórax. Y recordando historias de paciente y contando mis historias personales de él y cómo él ha representado el padecimiento de esos órganos en su obra pictórica, que sin duda es vasta y es impresionante. Y bueno, de ahí en más empezamos a escribir y después sí, hay que contar todo. Todos los textos fueron corregidos por un colega, Alejandro Mareco, que es un escritor y periodista, y después trabajó mucho de manera editorial Graciela Guillermo, que es una escritora de Editorial Planeta. Y bueno, se conformó este libro que intentó maridar cuadros del Alonso con textos de vivencias propias, digamos, que en alguna medida resultó siendo un homenaje a este artista que, por tenerlo en un quillo, no tiene la trascendencia que tienen otros artistas, digamos, ¿no? Así que bueno, así fue el alumbramiento del libro, que tuvo un detalle final que vale la pena traer a colación. Esto iba a ser hecho por una editorial como es Planeta, en el medio de la pandemia no era comercial, y apareció una editorial universitaria, más en estos tiempos de reclamos de presupuestos universitarios, que se llama Editorial Universitaria de Villa María, de Dubín, que es del interior, que hizo un libro de una calidad como la que pueden obtener ustedes. Y les doy una noticia que todavía no es pública. Antes de ayer le dieron el premio Conex Platino a la mejor editorial del país, que es la editorial universitaria de Villa María. Pero decía piola poder contarlo porque en tiempos como los que estamos, que se reconozca el trabajo que hacen sectores públicos universitarios, como una editorial pequeña de Villa María, con un reconocimiento de este tipo, ¿no? Compitiendo con editoriales grandes. El premio Conex Platino, que se van a enterar por los medios esta semana, digo. Y bueno, y así salió el libro que, bueno, ustedes tuvieron la generosidad algunos de leerlo, a otros se los he compartido por WhatsApp. Está libre para todos, yo no tengo problema, ni la editorial tampoco, de compartirlo. Y para mí el mayor placer, primero, haberlo podido realizar y que se transforme en un libro. Y nada más placentero esto como el acto médico-paciente, que el otro te instituye, te da sentido. Si algún lector está del otro lado, es lo más placentero, porque si no es un bodoque de papel para prender el asado. Sí, qué bueno. Bueno, apretada síntesis, doctor Tajer, de una historia que después se trabó. Después de esos 3 años hubo casi 7 años más en donde estuvo el texto trabado, donde hubo idas y venidas muy simpáticas o trágicas, porque en uno de los encuentros Carlos me presta un libro que se llama Zoología Fantástica, que ilustra a un pintor mexicano con textos de Borges, y yo me lo traje a casa, chocho, un librazo era. Y estuve un año trabado hasta que un paciente me dijo, boludo, vos no sos Borges. Él sí era un artista de magnitud.
hasta que me di cuenta de eso. Bueno, hubo varias idas y venidas. Hay mucho de lo propio metido en ese libro. Digamos, uno se desnuda en algunos aspectos. También hay un retrato. Bah, qué sé yo. Los invito a leerlos, digamos, y hay mucha historia. Se podría hacer una novela de cómo se hizo el libro. Sí. Carlos, yo la verdad que te agradezco y la verdad que es un placer, aunque estemos al fin del día cansados y esperando ir a tomar la sopa o lo que sea. La verdad que y recuerdo cuando vos hiciste algo similar de esta presentación a los residentes de clínica del hospital, y estaban todos que no sabían por dónde mirar, ¿no? Porque quizás estaban esperando que haya, yo qué sé, placas de estadísticas, de números, ¿no? De un poquito lo que pasa dentro de un contexto de Ateneo de Medicina, ¿no? Y te comparto esto porque tiempito después, uno de los jefes de residentes me dice, nunca se me ocurrió pensar al cuerpo como este hombre nos puso ahí con ¿cómo se llama? Ah, Alonso, ¿no? Porque obviamente, como decís vos, y que decía que es la primera vez que dice, bueno, ¿cómo quedó asombrado de esto, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de medicina sin necesariamente estar hablando de números o de rayitas o de diagramas y poner al arte y como decís vos, esas imágenes dicen mucho más que ¿no? Esas palabras, ¿no? Como lo que decís vos, ¿no? Cuando las palabras se acaban el arte empieza a hablar de esta forma. Así que, y esto es un campo para seguir explorando, ¿no? Acá desde la SAMEN también estamos intentando hacer estos entrecruces, ¿no? Que lo que sería la narrativa plástica, ¿no? Así como fue la narrativa de la fotografía o la narrativa de la poesía o de una obra de teatro, bueno, como este entrecruce que también nos gusta mucho que esté. Así que es un placer este, escucharte. Bueno, Jorge, ¿nos vamos a cenar, Jorge? Prontito, estaba pensando si decir algo, interrumpir el sabor de este momento. Pero, pero podemos ir a cenar y reflexionar cada uno tranquilos. Luego, Gracias. muchas gracias, Carlos. Gracias No, gracias a ustedes. por Gracias a ustedes. Y me esta costó superar el posición. pudor de tenerlos de oyentes después de haber leído el libro este magnífico de medicina narrativa. Yo le contaba a Ignacio. Pero bueno, siempre son muy generosos ustedes, así que gracias. Gracias por poder escuchar y participar. Muchas gracias. No, gracias a vos. Chau, chau. Chao, gracias. Chao a todos, Chao, hasta la muchísimas próxima. gracias. Excelente. Chao, buenas noches. Ahí vamos cerrando.